Hoy estamos en el Salón Multisensorial del Cartagena International Preschool con la doctora Kelly Bonfante. Mi nombre es Dayana Pinto, soy ginecóloga, la doctora Kelly es pediatra y especialista en nutrición infantil. Vamos a tomar un tema muy importante que es la ansiedad y la depresión en los niños y los adolescentes. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. Feliz, mi nombre es Kelly Bonfante Pico, soy pediatra, especialista en nutrición infantil y además trato desde niños recién nacidos hasta los adolescentes. Excelente, doctora. Vamos a tomar el tema de la ansiedad y depresión y yo creo que debemos empezar por saber qué es la ansiedad y qué es la depresión. Así es, en algunos casos siempre se ha hecho como muy común, sobre todo el tema de depresión. Ya los niños mencionan estoy depre. Y en algunos casos nosotros como papás lo vemos como algo normal. Decimos, porque ese término se ha socializado mucho, pero hay que determinar que la ansiedad es todo ese sentimiento de miedo, de que algo va a pasar. Es esa sensación que tenemos de que, por ejemplo, tenemos un examen, tenemos alguna situación que nos puede alterar o nos puede crear algo malo y siempre estamos como alerta. Es como la palabra, estamos como pensando qué puede pasar, nos adelantamos hacia el futuro. Sin embargo, la depresión es ese sentimiento de tristeza, siempre estamos como desanimados sobre X o Y situación. Cuando en algunos casos nosotros notamos que ese niño está desanimado ya y van varias semanas, ya nosotros podemos decir hay algo está pasando. Entonces hay que determinar siempre. La ansiedad es ese sentimiento de que algo va a pasar y la depresión o estoy depre, ese sentimiento pero de tristeza hacia el futuro. ¿Y en qué momento, como mencionabas tú, aunque ellos estén como hablando mucho de que me siento pero que tengo ansiedad, en qué momento pueden los padres darse cuenta que esto que está ocurriendo es algo en lo que tenemos que alertarnos porque pueda ser algo más importante para el futuro? Así es. Quiero que tengan muy claro que los padres debemos estar atentos. Atentos porque nosotros conocemos a nuestros hijos. El trastorno, por decirlo así, de ansiedad, como se le ha denominado, ya es algo que nosotros empezamos a notar desde casa y las escuelas también ya están alertas porque son niños que ven todos los días. Ya si tú ves un niño que, por ejemplo, tiene una exposición, un ejemplo, yo puedo tener una exposición, el niño siente miedo hacia esa situación, pero pasa la exposición, hablé y listo. Pero la ansiedad, ya ese niño se prepara, ya el cuerpo empieza a verse ese temblor, esa cara de pánico, de miedo a que me voy a montar allá, a que voy a hablar en público, me pueden señalar, pasa la exposición y voy al receso y no quiero comer, ya le afecta en su alimentación, ya esos días le afecta el sueño, ya el niño tú lo ves que está como cohibido, como que no quiere enfrentar eso. Y es cuando nosotros tenemos que pensar algo está pasando. Cuando ya la depresión, que es el sentimiento de tristeza, el niño dice no quiero ir a la escuela, no me interesa ir a la escuela, no quiero estudiar, tal profesor me va a señalar, ya mis amigos me señalan y me empiezo a apartar. Ya esas cosas que hacía el niño, por ejemplo el deporte, ya no lo ve como algo atractivo, empiezas tú a notar que el niño le afecta el sueño, ya son alarmas que uno dice algo no está bien. En ocasiones hasta comen menos o comen más, ¿no? Sí, que también pueden ser lo contrario, comen menos o empiezan a comer muchísimo más. Exageración. Bueno, y mencionabas el colegio, entonces, ¿cómo afectan a su actividad escolar, a su desempeño, estos trastornos a los niños? Así es, en la escuela normalmente están haciendo muchas actividades, por eso la atención debe estar no solamente en el padre de familia, sino también en los docentes en la escuela. Si nosotros estamos viendo que un niño normalmente participa, es activo, habla con los amigos, le gusta el deporte y ya lo vemos que no le gusta participar, ya ese niño yo lo veo decaído, le pongo una actividad que le gusta, ya empieza a rechazar, empieza a volverse como un problema, ¿ya? Como que es muy irritable, todo me molesta, estoy agresivo. Ya nosotros, pues los docentes deben estar alertas desde el colegio. Los niños tienen algo que ha cambiado desde la pandemia
y es las redes sociales. Tienen mucho acceso a la información. Entonces son niños que por ende pueden sacar conclusiones leyendo algo o que un amigo le pasó algo y empiezan entre ellos a contarse esas experiencias y no tienen esa comunicación con los papás. Por eso es tan importante que los padres tengan esa comunicación abierta con los hijos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó con tu profesor? Vi que te bajó esta nota. ¿Te sientes mal en esa materia? Y así nosotros como papás desde casa abordar e ir al colegio o informar en el colegio qué está sucediendo, porque muchas de esas señales que vemos en casa, en la escuela también se han dado cuenta y se puede abordar desde la escuela con un equipo multidisciplinario. En este caso hablamos de psicología o un docente que ellos tengan mucha más afinidad, porque entre los amigos no van a solucionar eso. Cuando ya este niño deja de dormir, empieza a dejar de comer, empieza a volverse irritable, que ya empieza a discutir con compañeros, ya es agresivo, ya se vuelve, como dije anteriormente, un problema, ya nosotros tenemos que abarcar eso y buscar una ayuda que obviamente se sale de nuestras manos, sino buscar a la persona experta, que en este caso es psicología. Entonces sí, estar atentos. Es importante además que como padres no nos neguemos, ¿verdad? Porque existe como una negación a creer que porque está triste eso es algo que tiene que superar. En mi época yo era fuerte, o la chancleta era el psicólogo, por ejemplo. Totalmente. Y es importante como padres que no nos neguemos a que esto es una realidad y que del actuar hoy depende el futuro de ellos realmente, para su desempeño tanto académico, colegio, universidad y en la vida como padres si llegan a ser padres. En mi experiencia sé que las mujeres que sufren depresión postparto son mujeres que podríamos haber prevenido si hubiéramos actuado desde su niñez o adolescencia en estos trastornos de ansiedad y depresión para prepararlas y evitar que llegaran. Es algo así como una terapia preconcepcional para evitar que ese vínculo tan importante entre mamá e hijo se rompa y no generar esa cadena ya infinita de que yo como depresiva deprimo a mi hijo y así sucesivamente. La no negación de esto. Sí. ¿Qué otras herramientas pueden tener los padres además de la psicología? Tú mencionaste una muy importante, la comunicación, pero ¿qué otras cosas piensas tú, por ejemplo, que el que ellos tengan tanto acceso a la información, ellos se autodiagnostiquen o se autoetiqueten y porque sea moda el cutting y todos estos temas tan relacionados a estos trastornos en sus personalidades y en la ansiedad, pueda generarles a ellos algo que de pronto no tienen? Sí, yo siempre en la consulta les hablo a la parte, porque los trastornos empiezan a darse más en la etapa de infancia y adolescencia. Estamos hablando de 9-10 años hasta los 16 años. Esta etapa es muy importante porque son cambios constantes. Las niñas de los 8 años empiezan cambios de pubertad emocional y físico. Los varones, al contrario, empiezan más tarde estos cambios. Por eso dicen que las mujeres maduran un poco más o antes que los varones, ¿ya? En la adolescencia es la etapa que yo le hablo, una etapa de oportunidad, una etapa de cambios, una etapa donde yo decido qué voy a hacer. Y todos esos cambios, tanto físicos como también emocional, de pensar en el futuro o de situaciones que están en el presente dentro de la casa, cómo pueden afectarme en un futuro. Desde allí nosotros tenemos que empezar estrategias. Por ejemplo, incentivar más el deporte, siempre decirle a tu hijo que esté como en constante actividad o en una disciplina. Eso es importantísimo en esta etapa. Lo otro es una buena alimentación. Siempre enfatizo que la salud mental va muy ligada a la salud física y no podemos dejar a un lado la alimentación. Unos buenos hábitos de alimentación, sus 3 comidas, meriendas. Muchos adolescentes, por estar en actividad, no desayunan, se levantan y no desayunan, o pasan a la parte de almuerzo y se vuelan la parte de esa merienda, o cenan muy tarde, y ahí empieza ese círculo en que no duermen bien, no se alimentan bien, no hacen actividad física, y estos adolescentes sobre todo empiezan a tener síntomas. Ya uno empieza a ver que tiene dolor de estómago, ya le duele la cabeza, ya tiene mareo, ya hay afecciones en la vista porque están todo el tiempo en las pantallas, en los celulares. Entonces ya tú no ves un problema
tanto emocional, sino que ya se convierte en un problema físico. Hay algo que se llama ansiedad silente, por decirlo así, o silenciosa. Son esos adolescentes o esos niños, sobre todo los niños consultan más. Últimamente me duele la barriga, no quiero comer, está como apático. Y muchos de estos niños terminan siendo ansiedad o incluso depresión. ¿Depresión por qué? Porque ya hay una situación de pronto en casa y el niño empieza a dejar de hacer esas cosas que antes hacía, tú lo ves desmotivado, pero ya se empieza a somatizar en lo que uno ve, que son los síntomas. Entonces hay que explicarles que hay que hacer pausas activas, que no todo es en redes, que tienen que incentivar otras cosas para que ellos se motiven y dejen a un lado ese sentimiento que tienen tanto de ansiedad como de depresión. O sea que sí hay una diferencia en géneros, ¿no? En cuanto a la presentación de la ansiedad y depresión. Sí, lo que más afecta, hablando en términos de pronto es el lóbulo prefrontal. Entonces, allí es como la planeación, la motivación a hacer esto. Eso se ve afectado mucho. Hay factores genéticos, factores emocionales, factores en la parte ambiental. Todo eso puede afectar a que un niño pueda llevar a una ansiedad. Se habla mucho más la literatura de los varones, ¿ya? Las niñas, al contrario, son un poco más pensantes de pronto no tan emotivas en algún momento, de pronto de tomar una decisión. Entonces, la literatura ha venido cambiando porque obviamente la salud mental se está estudiando más, ahora hay más clasificaciones. De hecho, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué ahora se habla de autismo, que son los otros trastornos como aparte? ¿Por qué se habla de déficit de atención si antes pues nosotros nos criaban de otras maneras? Entonces, se está estudiando mucho más, ya hay más clasificaciones, ya hay más abordaje. Ya desde que nace un niño se empiezan a hacer una serie de estudios que antes no se hacía. Entonces, desde ya, cada día se va estudiando más. Entonces, ahora mismo más los varones, pero no nos extrañemos que en un futuro de pronto sean las niñas o todos esos cambios pueden afectar también por igualdad de género. Bueno, y hablando de los adolescentes, ¿en qué momento sabemos? Porque tenemos al adolescente como que se pone rebelde, grosera, no come porque le importa más el cuerpo, o los chicos también con los cambios tienen. ¿En qué momento podemos decir, no, esto es porque son sus cambios hormonales de la adolescencia y no que sea algo a lo que tengamos que prestarle más atención? Porque Sí, puede ser excelente pregunta, porque muchos padres toman esta etapa de adolescencia como cambios normales. No, es que está rebelde porque los adolescentes son rebeldes. No, es que él está que no quiere comer porque, bueno, seguramente tuvo una pelea con la amiguita y lo normalizamos. Sí. Llega un momento en que pasa que el adolescente o el niño ya deja de dormir bien, tú al día siguiente lo ves en el colegio durmiéndose o cansado. Ojo, profesores, en eso, si tienes que estar pendiente, si este niño es activo y tú lo ves durmiéndose en la clase, ya no lo ves tan activo como antes, algo está pasando, y acercarte y abordarlo. No tenemos que obstaculizar ni dejar de enfrentar el problema. Siempre los invito a enfrentar esa situación. Si tú le dices al niño, tú no lo vas a abordar, mira, yo te veo a ti como decaído, como aburrido, ¿qué te pasa? No lo vamos a regañar. Vamos a hacer ese amigo que nos vamos a acercar. Te está pasando algo, te está sucediendo algo, hay alguien que te pueda colaborar, como dejar que ese niño se exprese. Pero si tú ves que te es esquivo en la situación, que no quiere hablar con nadie, que ese niño ya ha dejado de comer o de hacer esa actividad que tanto le apasionaba y le gustaba, que tú lo ves que tiene sentimientos, sobre todo en depresión, empiezan a ser sentimientos de culpa. La culpa la tengo yo, pasó esta situación, eso es mi culpa, no debería existir en este mundo, no quiero estar aquí, mis amigos no me quieren, entonces por ende yo no voy a andar con nadie porque nadie me quiere. En la casa papá y mamá están trabajando, a mí no les interesa lo que yo piense. Entonces ya es una situación que se va volviendo todos los días durante más o menos un periodo de 2 a 3 semanas. Ya es algo que no es normal. Ya tú tienes que buscar ayuda en esa parte. Pero siempre los invito, tanto para la parte como de ansiedad o depresión, a la comunicación, a abordar. Si a mí me da miedo una exposición,
yo tengo que enfrentarla, yo tengo que darme, o sea, a sí mismo, darse esa, como esa emoción de lo voy a hacer, yo sí puedo, y cambiar esas palabras por yo no puedo, definitivamente no lo voy a hacer, no sirvo para nada. Hay muchos adolescentes que ya no solamente empiezan a mencionarlo, sino que ya empiezan a hacerse autoagresión. Ya se empiezan a maltratar a sí mismos, ya el entorno empieza a recibir maltrato también, y ya eso se convierte en un problema y un signo grave de alarma. Ok, si ya no es un cambio de adolescencia, sino un trastorno. En cuanto a todo lo que has mencionado, hay un papel muy importante de la escuela, ¿no? Del colegio en estos temas, sobre todo porque pasan mucho tiempo con nuestros hijos. Mientras nosotros estamos trabajando, el colegio tiene una gran parte del día, o sea que su papel es muy importante. ¿Qué debe hacer el colegio cuando encuentra un caso que pueda ser sospechoso, o debe el padre también comunicarse con el colegio para que el colegio esté atento a cambios que hemos visto en casa, ¿cierto? Exactamente. El colegio, como pasa más tiempo el niño allá, es la parte donde ellos más van a notar que el niño está cambiando. A veces los padres que no estamos en casa, que nuestros hijos están al cuidado de una nana o de pronto de una abuela, que son las que están encargadas más que todo, o de un familiar, muchas veces pasa desapercibido esas situaciones. Pero va a llegar un momento que en la escuela, diariamente viendo a ese niño, se van a alertar y dice, algo está pasando aquí. Lo primero es hablar, o sea, esa comunicación. Está pasando algo, vamos a afrontar esa situación. Segundo, incentivar desde la escuela a cosas que lo animen. Por ejemplo, escuelas de talento, en el tema de un deporte. Tener en cuenta cuáles son esas cualidades de ese niño, si le gustan las matemáticas, si le gusta el baile, e incentivar en esa parte para que el niño se sienta más como más apoyado. Tercero, la parte de alimentación desde la escuela se puede hacer. Para nadie es un secreto que ahora mismo los niños están mucho más propensos a comer dulces, a comer excipientes y cosas que no favorecen casi todos los trastornos mentales o los problemas de ansiedad o depresión. Va muy ligado a la parte de alimentación, y ese niño que come muy mal se va a ver afectado notablemente, a diferencia del niño que empieza a comer muy sano, y eso desde la escuela lo podemos hacer. Siempre vincular al niño a las actividades, a sus compañeros, a que si se detecta algo se llame a ese padre de familia y se haga el equipo y el abordaje. En mi experiencia, no solamente como pediatra, sino como mamá, yo desde casa en algún momento empecé a ver ciertos síntomas en mi hija, y yo llegué a la escuela y en la escuela me hizo todo el abordaje y el apoyo completo, porque es que ya yo me di cuenta de algo, en la escuela también, y ya uno empieza como a armar el rompecabezas y se hace mucho más fácil el abordaje para ese niño. Exacto, además porque ellos de pronto en el colegio se abren más que como se abren en casa. Sí, y es muy importante ese papel del colegio. El colegio da una alerta a los padres y los padres escuchar y aceptar, porque es como un tabú este tema, ¿no? Es como que no puede ser, mi hijo no es deprimido, eso es que está en este momento, que es psicólogo, porque es psicólogo, y hay que darle un valor muy importante a la psicoterapia, a la psicología y al acompañamiento por los profesionales. Y contigo, por ejemplo, a ir al pediatra también, porque el pediatra no solo cura las gripas o enfermedades orgánicas, las enfermedades mentales también son sí, a mí es algo importante lo que dices, porque antes ir al psicólogo era un tabú. No, ir al psicólogo es locura. Ya tú tienes un trastorno, un problema. No, ya se ha normalizado afortunadamente. De hecho, como pediatra, tú no puedes enfatizarte solamente en la parte médica, en lo que el niño o ese papá te dice, vengo a traer el niño porque le duele la cabeza. Tú tienes que ir más allá. Siempre preguntar cómo te sientes, cómo es tu hábito de sueño, cómo te está yendo en la escuela, estás teniendo, meterte, y es una invitación a todos los profesionales también a que busquen no solamente la parte médica, sino también la parte emocional. Y es cuando tú le dices a esos papás y abordas y te das cuenta de muchas situaciones, de muchas cosas. Entonces siempre es la forma como tú lo abordes. Pero casi ahora mismo todos los niños necesitan una valoración por psicología, porque desde la infancia vienen cambios, viene la parte de adolescencia que vienen mucho más cambios,
donde toca tomar decisiones radicales para tu futuro, porque de eso depende que tú seas un adulto sano, con una adecuada salud mental, que tengas una familia, porque si eso no se abarca desde esa edad, lamentablemente vamos a tener un adulto frustrado, lleno de rabia, lleno de decepción, que le va mal en el trabajo, que no terminó su carrera. Entonces, muy bien. Y debe ser psicología especializada, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar a un adulto que tratar a un joven o a un niño. así es. Son cambios que hay. Bueno, pues las conclusiones que yo he sacado es que dentro de las herramientas que tenemos, aparte de lo importante que es el acompañamiento en el colegio, que siempre está con sus psicólogos y sus profesores que se dan cuenta de todo, es la alimentación adecuada, la comunicación, el deporte, mencionaste mucho el deporte, y mantener sus mentes ocupadas en algo diferente a lo que sea tanto juego electrónico y Pantallas todo el tiempo. Sí, en general. Yo creo que esas herramientas las podemos tener todos y sobre todo usar los profesionales que tenemos a la mano, que son muchos, ¿cierto? Sí. Yo les digo también que practiquen como unos tips. Cuando tengan esa rabia o esa emoción que no pueden, respiren profundo. Y eso funciona súper bien para todo. Respiren de 4 a 5 tomando aire y cuenten otra vez 5 o 6 bajando. Y eso funciona para todo cuando uno se siente como nervioso, voy a tener alguna situación y funciona bastante. Y lo otro es mentalizarte que todo va a salir bien. Siempre yo les digo en la consulta, lo importante es la actitud. Si tú llegas con una actitud positiva, voy a ganar el examen, voy a hacer este baile perfecto, todo va a ser así, va a salir bien. Pero si tú le metes actitud negativa a las cosas lamentablemente se van a ir entorpeciendo. Entonces es la actitud que tú les pongas, es que practiques todas esas recomendaciones y sientas que no estás solo. No, nunca vas a estar solo. Siempre vas a tener un apoyo o de la familia, o en la escuela, o en tu entorno donde tengas esa disciplina diaria. Y que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar que todos los papás somos felices. A ellos les da miedo que nos enfademos y yo creo que nos enfadamos más porque no nos cuenten sus sentimientos y sus cosas. Así es. Bueno, y como hemos mencionado, tanto lo has mencionado, este pensamiento de no puedo, no soy capaz, yo lo voy a hacer mal, esto es un problema realmente de autoestima. Cuando notamos ese autoestima bajo, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué momento esa autoestima puede convertirse en un trastorno de ansiedad? Porque la autoestima baja genera ansiedad a presentarte en público o a relacionarte con las personas. ¿En qué momento en el colegio, en la casa o incluso los amigos pueden hacer que esta autoestima mejore para no llegar a una ansiedad, a una depresión? Así es. Qué mejor que nosotros como papás conocemos a nuestros hijos. Nosotros lo conocemos y sabemos cómo es. Es un niño alegre, es un niño que es activo. Hay otro que de pronto es tímido, pero hace sus actividades. Es tímido, llega a una parte o se enfrenta a una fiesta o a alguna situación. Y el niño es tímido, pero poco a poco va haciendo esas amistades. Si tú ves que ese niño no se está relacionando y se aísla, y ya esa timidez, en el caso de los tímidos, se vuelve más decaído y más pujante a las situaciones o irritable, nosotros tenemos que estar muy atentos. Nosotros como papás somos el reflejo de nuestros hijos. Entonces, si nosotros tenemos una situación, un problema, muy seguramente al comentarlo en casa, porque no vamos a ser personas que no vamos a disimular, tenemos un problema, lo gritamos o lo queremos solucionar, nuestros hijos están siempre alerta y atentos y ellos sufren en parte a lo que a nosotros nos suceda. Entonces tratar de que nuestras situaciones, manejarlas nosotros como adultos, no tenemos que involucrar a ese niño en nuestros problemas, por ejemplo, de pareja o esa situación del trabajo, esa compañera, llevarlo a la casa, porque el niño va a ir enfrentando todas esas situaciones y también se va a tomar ese problema como suyo. Entonces nosotros tratar de decirle a ese niño, vamos a incentivarte más en el deporte, dime qué necesitas que te apoye, te llevo 3 veces por semana, listo, cuenta con eso, si yo no puedo va tu papá o si no puede tu papá va. Buscar estrategias para que ese niño se sienta acompañado. Ponerle como una meta.
Por ejemplo, tú cuando grande quieres estudiar medicina. Por ejemplo, yo sabía que iba a ser médico pediatra desde los 8 o 9 años. Y desde ahí ya yo sabía. Y yo terminé mi colegio y en la universidad y me voy a presentar. Ya uno se va trazando como una meta. Ponerle como esa meta, ¿tú qué quieres ser, mi amor? Vamos a trabajar en eso, como incentivarlo a que vaya por ahí. Lo otro es como día a día ir preocupándote por esas situaciones que tú estás viendo en las amistades. Hay amistades que a nuestros hijos no le convienen definitivamente, entonces tú no me vas a andar con fulanito, no. Es como, ¿y tu amiga qué hace? ¿Y cómo son los papás? Ve, yo quiero conocer a los papás, intégrate con ellos. Ahora hay muchas mamás modernas que van a las fiestas con los hijos, o, vas a comer con fulano, ve, yo voy a comer con la mamá. Ahora somos mamás modernas. Exactamente. Entonces ya nos toca involucrarnos. Por ejemplo, a mí a la consulta me llega la niña con estas medias que se usan en horas rotas y la mamá también, o sea, se moderniza y nos toca ya meternos en la onda, claro, porque es que ya nuestros adolescentes no hablan. Antes uno medio expresaba, pero ahora es callado. Le toca a uno como que sacarle las palabras. Entonces toca ir como volviéndose en la onda de ellos para que ellos entiendan que nosotros somos los papás más como involucrados en todo y estar alertas en esa parte. Sin pasarnos, porque también les da pena cuando estamos ya muy melosos también o muy metidos. Entonces sí, yo pienso que nosotros, en mi caso yo viví una etapa de pequeña, aunque era extrovertida, tú me ponías de pronto a desfilar y ya me daba pena. Entonces me gustaban los reinados, pero me ponía y me daba pánico escénico. Empecé a trabajar en eso porque yo decía, voy a ser médico, pero la otra opción era comunicadora social. No fui comunicadora social, fui pediatra, pero en medio de mi vocación he experimentado esa parte de la comunicación social que me apasiona. Entonces estoy haciendo las dos cosas sin querer, pero todo es la meta que me tracé desde niña por ese evento negativo en mi vida que dije, lo voy a cambiar. Y eso hace parte también los papás, porque mis papás me decían, vamos, ánimo, sobre todo mi mamá. Y hoy en día soy lo que soy porque escuché y estuve muy atenta a esas observaciones. Sí, el papel de los papás muy importante en nuestra época, ¿no? Que no teníamos tanto acceso al conocimiento, sino era con la enciclopedia Larousse, que me acuerdo en esa época, ni Google ni nada de lo que pudieras ver en televisión, y realmente uno percibe problemas y cambios importantes, cambios de casa, cambios de ciudades que te generan pues una ansiedad, ¿no? De nuevas cosas, nuevos amigos, otros territorios. Y bueno, yo personalmente tuve bastantes como causas que yo pienso que soy una persona fuerte, porque yo digo, ahora como estoy y como veo de pronto el comportamiento de mis hijas, en ese momento yo era para haberme deprimido totalmente, pero pues como no todas las personas tenemos la misma personalidad ni somos iguales, yo afortunadamente sí estuve muy triste y sí me encerré y la pasé mal. Nunca pensé en matarme, pero sí pensaba que era mejor si estuviera muerta, ¿no? Cosas así que son como uno a veces piensa, porque a veces le pregunto a mi hija cuando está muy triste, ¿tú quieres morirte o quieres matarte? Porque pienso que es diferente. Entonces ahí pues uno puede en su experiencia darse cuenta que no porque tú lo hayas superado mejor, o en mi caso de pronto mis hijas tengan la misma fortaleza, y pues yo siempre busco esa compañía de psicología cuando las noto tristes, cuando he notado que de pronto tienen afectación en el entorno social que les lleva a generar cambios como cambio de colegio para mejorar esa autoestima que tenemos que trabajar y esa visión de sí misma hacia algo más positivo y superior de lo que está ahora. Entonces nunca nos tenemos que olvidar que nosotros fuimos niños y adolescentes, que a los que golpearon, pues yo no sé ahora cómo son de adultos, pero yo pienso que una persona maltratada no es que sea mejor en el futuro, que hay que hacerlo de otra manera, hay que escuchar, hay que aceptar, hay que entender que la terapia psicológica no es una moda, no es que ahora está de moda, todos tienen que ir, no, es una herramienta para un niño bueno ahora y un adulto mucho mejor en el futuro. A ver si alguna vez Colombia tiene mejores gobernantes. Y abrazarlos, mostrar esos afectos. Ya se nos olvidó abrazar, ya se nos olvidó dar un beso, ya se nos olvidó decirles te amo, te quiero, me equivoqué.
disculpa, perdón. Tenemos que decirlo a nuestros hijos. Así es. Y escuchar que ellos también nos digan lo mismo. Antes de dormir, mi amor, buenas noches, darles abrazo. Con unos segundos de abrazo, ya ese niño baja el estrés, baja la ansiedad y se va a sentir acompañado. Entonces, no dejen de abrazar, no dejen de mostrar ese afecto, no va a pasar absolutamente nada. Venimos de una crianza donde el papá decía y abría los ojos y corra. pero no, ya tú sabías qué tenías que hacer, pero ahora no. Ahora tú puedes abrazar a ese niño, te puedes sentar en el piso, puedes, ven acá, ¿qué te pasa? ¿En qué te apoyo? Y se hace una comunicación más directa entre mamá e hijo o papá e hijo. Entonces, no se les olvide eso, que tenemos que mostrar afecto y que siempre van a ser nuestros hijos y las etapas van a ir cambiando. Hoy es niño y ya mañana es adolescente y se nos van las etapas así. Entonces aprovechemos, mostremos esas muestras de cariño, de amor y que siempre se sientan apoyados. La comunicación, hasta en la parte de intimidad o sexual, que tantos son tabú, tenemos que hablar con ellos, decirles desde que ellos empiezan a tener cambios, las niñas sobre todo, vas a tener cambios, va a pasar esto, yo te voy a ir explicando para que ellas no tengan que buscar esa información, ese niño o esa niña en el internet o con el amigo. Exactamente. Nosotros se la podemos. Yo a mi hija le digo, tú aprovecha que tienes una ginecóloga en casa. Claro. A ella le da pena porque ella me hace preguntas y me dice, es que me estás diciendo más de lo que quiero saber. Y le digo yo, bueno, cuando tú vayas a tener novio, dímelo. No es que yo quiera que tengas, pero cuéntamelo. Y si hay riesgo de que empiece algo emocional en ti, háblame porque yo de una vez quiero que empecemos a planificar. Totalmente. Pues esto no es que yo la esté invitando a tener relaciones sexuales, sino que quiero que ella entienda que no debemos negarnos a que ellos inicien una sexualidad, sino que hay que acompañarlos a que vaya a ser segura, porque eso también genera ansiedad. Genera ansiedad, así es. Algo que les quiero decir es que en la consulta de pediatría están llegando muchos niños y adolescentes consultando por trastornos o problemas de salud mental. Hablamos de ansiedad, depresión y otros trastornos que hemos visto últimamente que pues no hemos hablado aquí hoy, que es autismo, déficit de atención. Quiero que sepan que todas las alertas o todas las alarmas que ustedes empiecen a ver desde casa o en la escuela son importantes para nosotros como pediatras hacer el abordaje completo, o sea, con todo el apoyo que necesita ese niño o niña. Desde hoy, tengan en cuenta qué temas de pronto les emociona o que quieran saber de sus hijos y nos hagan saber para nosotros siempre apoyarlos e instruir sobre esa situación. Bueno, ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Nos hemos llenado de herramientas, espero que se aprovechen al máximo, tanto en el colegio como en las casas. Y pues has mencionado que mencionaremos muchos otros temas el futuro que sean interesantes para abordar. Eso es todo por hoy. Un placer haber compartido este momento contigo. Chao.